Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad, que Él muy pronto, sí, muy pronto, Jesús muy pronto Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados. Feliz sábado. Hoy continuamos con el estudio de nuestra guía de estudio de la Biblia, cómo interpretar la Biblia. La lección número 11 nos corresponde para el día de hoy con el título La Biblia y la profecía. El texto para memorizar se encuentra en Daniel capítulo 8, verso 14 y dice así: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, henos aquí listos para estudiar tu palabra en este día. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Nuestra historia en este mundo ya está, mi Señor, delineada. Ayúdanos a entender que tú estás en control de todas las cosas. Que salgamos luego de este estudio llenos de tu espíritu, comprendiendo cuánto tú nos amas. Porque la historia apunta a tu segunda venida. Gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el texto para memorizar tiene una de las profecías más estudiadas en nuestros días. Hasta 2300 tardes y mañana. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo, y yo ahora os lo he dicho y se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto lo encontramos en Juan 14, 29. Además, lo podemos encontrar también en Juan 13, 19. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista.
Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Vayamos a la parte del domingo, el historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo, como ya mencionamos antes. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal, ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Vayamos a la Biblia, al libro de Daniel en el capítulo 2. El texto es un poco largo, es del 27 al 45. Hoy vamos a leer del 37 al 45 y vamos a ver qué aspectos del sueño de Nabucodonosor indican una sucesión continua e ininterrumpida de poderes a lo largo de la historia. Leamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Entonces Daniel dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y luego un cuarto. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro sin espacios está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel 7 y 8, en vez de una imagen, se utilizan símbolos de bestias específicas, pero las enseñanzas son las mismas. Se nos da una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro, cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel 2
y las visiones sucesivas de Daniel 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantienen en la actualidad. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 14:29 que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? Leamos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La gran ventaja que tenemos nosotros en nuestros días es que hoy podemos ir a la historia y corroborar y confirmar que lo que fue dicho ha sucedido, tal y como lo dijo Jesús. Vayamos a la parte del lunes. El principio día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio día por año. Vamos a leer dos textos. Uno en el libro de Números, el capítulo 14 y el versículo 34, y Ezequiel, capítulo 4, verso 6. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? Leamos. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso se encuentra en Números 14:34. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dado. En estos pasajes podemos ver muy claramente la idea del principio día por año. Pero ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo como Daniel 7:25 y Daniel 8:14? Así como en Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3, capítulo 12, versos 6 y 14, capítulo 13, versos 5. Otros tres elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis. El uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. Analicémoslos. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos que representan reinos sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente. Son símbolos de otra cosa. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Y finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar a estos periodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica. Vayamos a la parte del martes. Identificación del cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño descritas en la Biblia? ¿Cómo podemos identificarlos? Hoy vamos a leer
de Daniel, el capítulo 7 del 1 al 25 y el capítulo 8 del 1 al 13. Pero me voy a concentrar en los versos 23 y 25 del capítulo 7. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantaron 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Leamos en Daniel 8, 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. 1. Se describe a ambos como un cuerno. 2. Ambos son poderes perseguidores. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. 7. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica al primer reino como Babilonia, al segundo como Medo-Persia y al tercero como Grecia. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. En Daniel 2, el hierro que representa Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de la cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó a ser el poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército. Durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados, el papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Vayamos al miércoles con el título El juicio investigador.
El bosquejo profético estudiado esta semana ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma. Este bosquejo es una comparación entre el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 8 de Daniel. Pero no fue hasta el movimiento milerita a principios del siglo XIX que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Vamos a leer. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, el verso 10, y luego los versos 13 y 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esto lo encontramos en Daniel 8:14. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel 8:26. Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Daniel 7 y 8 hablan del juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó. Y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario de Daniel 8:14. Hablan de lo mismo. Según Daniel 8:14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología de día de la expiación, es de 2300 tardes y mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas o 490 años está cortada o determinada de la visión de los 2300 días. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas o 490 años de Daniel 9:24 al 27 son dos partes de una misma profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del periodo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese fue el punto de partida. La fecha para este hecho es el 7º año del rey Artajerjes, o el año 457 antes de Cristo. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844. Que no es mucho después del 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Vayamos a la parte del jueves. La tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular.
Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente en Daniel 8:21. Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando el escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Leamos 1 Corintios 10, 6 al 13. ¿A qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corinto? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, quien inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que estas cosas sucedieran como ejemplo para nosotros. Ejemplo de que no haya murmuraciones entre nosotros, que no haya idolatría, fornicación, que no tentemos a Dios para ver hasta dónde podemos llegar. De este modo, amonestarían al Israel espiritual que somos tú y yo, para que resistiéramos la tentación mientras vivamos en los últimos días. Voy a leer dos pasajes que describen el tipo y el cumplimiento del antitipo, según lo describen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Voy a leer Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan describe a Jesús como el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Para la cultura israelita, en el aspecto religioso, el judío estaba muy acostumbrado a sacrificar corderos por sus pecados. Y ahora el Cordero verdadero, el símbolo, se hacía una realidad. Jesús era el Cordero que quitaba y quita el pecado del mundo. Vayamos a Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una ocasión, el pueblo de Israel murmura contra Jehová. La protección divina se aparta del pueblo de Israel. Son picados por serpientes venenosas. Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente.
de metal y la levanta en un asta, y todo el que mirara con fe a la serpiente sería sanado. El pueblo entendió que esto era un mero símbolo, que no había ningún poder, pero había un símbolo que trascendería cultura y trascendería el tiempo, y esa serpiente simbolizaba a Cristo Jesús, quien se hizo hombre, cargó nuestros pecados, murió en la cruz, y por esa muerte tú y yo, al mirar y creer en su muerte vicaria y entender que Él muere por nosotros para que tú y yo tengamos derecho al cielo, vemos cómo el símbolo se encuentra con la realidad. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo y la interpretación antitípica que permite resaltar el significado profético. De esta manera apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica. Para concluir, el aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8:14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce en última instancia al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de la tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las Escrituras le dan a Daniel 8:14 y al acontecimiento que representa. Todas estas profecías apuntan a la segunda venida de Cristo. Y nunca más se levantará un reino poderoso que lo tumbe, porque Dios está en control. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por el estudio de la palabra. Gracias porque vemos en esta historia lineal tu poder, tu sabiduría y tu plan de salvación para cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque creemos en tu palabra y creemos en tu segunda venida. Ven pronto, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.